Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar correspondiente a la jornada multidisciplinaria de rehabilitación. Vamos a esperar unos minutitos para poder entonces empezar con la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y espera. El día de hoy pues estamos con nuestro primer webinar correspondiente a la jornada multidisciplinaria de rehabilitación, en la cual pues el día de hoy nuestro el licenciado Benjamín Villarreal, estará pues participando y exponiendo el tema de rehabilitación virtual. Para esto procederé a dar una presentación. ¿Ok? Como dije al principio, el día de hoy tenemos lo que es el tema de rehabilitación virtual por el licenciado Benjamín Villarreal. Este webinar corresponde a lo que es la jornada multidisciplinaria de rehabilitación. Esto será los días 25, 26 y 27 de mayo, los 3 días de 8 a 4 de la tarde. Esta jornada está avalada por la Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación y la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Panamá. El día de hoy también nos acompaña la licenciada Lorena, en la cual ella va a explicar quién es el licenciado Benjamín Villarreal. Bienvenida, Lorena. Gracias, Evelyn. Bueno, un gusto compartir hoy con ustedes. Yo les voy a presentar quién es el licenciado Benjamín Villarreal. Él es egresado de la Universidad Santa Paula de San José, Costa Rica, con una licenciatura de terapia física. También con una especialización en la misma universidad de TMO. En el 2017 tuvo varias certificaciones, como es la certificación internacional NDTA, una certificación de movimiento normal y una certificación de tratamiento del paciente adulto con hemiplegia mediante el concepto BOBAT, también en el 2017. Aquí en Panamá, en el 2009 tuvo una certificación de abordaje de lesiones musculoesqueléticas y es egresado de Acrópolis Capacitaciones con un diplomado de rehabilitación cardíaca. Y bueno, tenemos el gusto de presentarlo. Exactamente, sí. El día de hoy, pues, el licenciado Benjamín Villarreal, ya como Lorena lo dijo, es egresado de nuestra institución. Él fue uno de los primeros en inscribirse a lo que es esta rehabilitación cardíaca. Y con ustedes, aquí está el licenciado Benjamín Villarreal. Un gusto. Bienvenido, licenciado. Un placer tenerlo aquí. Y muchísimas gracias por por la información que nos va a brindar el día de hoy. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, chicas, por la introducción. Bueno, agradecerles siempre a ustedes que siempre están con nosotros por acá. Es importante que le puedan invertir un poco de tiempo a lo que es el tema actualización. Es muy importante eso. Y agradecerle siempre a Acrópolis Capacitaciones por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes por acá. La presentación es un poquito, voy a tratar de hacerla un poco rápido por un tema de tiempo, no quiero robarle mucho tiempo a ustedes, pero vamos a entrar en materia rápidamente. Solamente para hacerles una anotación y recorderis, si tienen alguna pregunta, entonces al finalizar o el mismo licenciado estará diciendo en qué momento se estarán haciendo la ronda de preguntas y la ronda de respuestas. Así que con todo gusto ustedes pueden escribir en el chat o en donde dice Q&A, entonces ahí entonces hacen lo que es la pregunta y nosotros con gusto entonces procederemos a leérsela al licenciado. Claro que sí. Ok, ¿me confirman si se ve bien mi pantalla? Disculpen. Sí, se ve bastante bien y se le escucha perfecto. Súper, muchas gracias. Bueno, gracias. Como les comentaba, las chicas, bueno, hoy vamos a tener un tema que se llama rehabilitación virtual, algo de lo que dice la evidencia con respecto a la rehabilitación virtual y algunas maneras de llevar a cabo rehabilitación virtual, que va muy de la mano también con la rehabilitación a través de realidad virtual. Perdón. Y seguimos. Como rehabilitación virtual, entendemos que es algo muy importante y forma parte de la rama de la telemedicina. Y como tal, la rehabilitación, o en concepto general de la rehabilitación, es que es utilizada para mejorar la capacidad de las personas para vivir, trabajar y aprender tanto como sea,
y posible maximizar su funcionalidad y calidad de vida. Ustedes saben como personal rehabilitador de que la rehabilitación se hace indispensable en todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto a nivel profiláctico como a nivel rehabilitativo como a nivel paliativo. Y somos un gremio que se centra mucho en mejorar la calidad de vida del paciente como tal. Al final, el impacto de la rehabilitación se extiende a muchas esferas y esto es importante destacarlos. Como es importante resaltar el aspecto de la comunidad, el aspecto de la sociedad y la economía. Para nadie es un secreto que la rehabilitación tiene muchos ahorros en cuanto a costes para la carga social como tal. A pesar del conocimiento de todos los beneficios que tiene la rehabilitación como tal y la fisioterapia, aquí he colocado fisioterapia porque es el campo en el que me desempeño, pero no quiero dejar fuera a los otros personales que forman el grupo rehabilitador como tal, en este caso terapeutas ocupacionales, en este caso terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos, terapeutas respiratorios que también se desempeñan en la labor del grupo rehabilitador como tal. Estos servicios están infrautilizados. Al final, la rehabilitación en Latinoamérica lastimosamente está siendo infrautilizada. Si nosotros sumamos esta infrautilidad, le puedo decir yo, con los pocos recursos que tienen los pacientes, con los pocos servicios que se pueden ofrecer y con la alta demanda, la limitación del acceso al servicio de rehabilitación se convierte en una realidad. Entonces se generan unas largas listas de esperas en la cual los pacientes tenían que recibir una atención inmediata, pero resulta ser que le dan citas para 6, 7, 8, hasta 9 meses, incluso un año. Entonces, estas son cosas que no son factibles para los pacientes. Como les comentaba anteriormente, es considerado una de las ramas de la telesalud y se configura como un sistema de control o seguimiento de la rehabilitación a distancia mediante tecnologías en telecomunicación. Es importante que ustedes puedan destacar que la rehabilitación virtual viene a ser un sistema de control a través del cual usted como profesional puede tener una agenda un poco mejor sobrellevada y dedicarle a cada paciente un espacio en específico, sin necesidad de estar trasladándose a otro lugar. El objetivo básicamente de la telerehabilitación o la rehabilitación virtual viene siendo aumentar la accesibilidad y mejorar la continuidad asistencial en poblaciones con discapacidad. Muchas veces hablo de Latinoamérica porque es el lugar donde vivo actualmente, es el lugar donde tengo un poco de experiencia y es el lugar en el que actualmente nos desempeñamos los profesionales rehabilitadores aquí en Panamá. Es que muchos de nuestros pacientes vienen desde muy lejos y solamente le podemos dar muchas veces una cita cuando en realidad requieren un poco más. Entonces la logística de estos pacientes para trasladarse y llevar un poco de atención viene siendo complicada. Al final, la telerehabilitación cierra un poco ese tema de brechas de barreras, llamo yo. Muchas veces este tipo de paciente no asiste a la consulta por falta de recursos, pero ahora con la rehabilitación virtual, el paciente se puede atender desde casa. Voy a hacer énfasis en algo. No todo se puede telerehabilitar, ¿sí? Hay condiciones que requieren de que el paciente asista a la consulta y el terapeuta o el encargado de llevar a cabo la rehabilitación del paciente debe evaluar de manera presencial. Hay cositas que sí se pueden llevar a distancia, pero hay otras que el paciente, lastimosamente, digo yo, va a tener que asistir a al entorno clínico para que sea evaluado por el especialista. La realidad virtual en rehabilitación es una de las tantas estrategias que hay a nivel hay unas estrategias tecnológicas que le puede brindar el personal rehabilitador a sus pacientes y voy a hablar un poquito de ello. Y es que es importante que ustedes sepan que hacer una aproximación al concepto de realidad virtual versus realidad aumentada, esto es lo que vamos a ver ahorita, y quiero que ustedes se les quede por lo menos el concepto de lo que es la realidad virtual y cuáles son sus diferentes clasificaciones como tal.
También vamos a citar un poco de la evidencia de las diferentes poblaciones y contextos clínicos que sostienen la aplicación de la realidad virtual. Y también vamos a describir las principales características de los diferentes tipos de rehabilitación virtual, de realidad virtual, desde el punto de vista terapéutico. Me voy a quedar con esta frase de John Stuart Mill, que cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. Es importante destacar que ustedes como personal rehabilitador deben inculcar en el paciente la autogestión de su discapacidad, que no sea dependiente directamente del personal rehabilitador, ¿sí? Porque el paciente debe hacerse cargo de su discapacidad orientado a través del profesionalismo del profesional rehabilitador, valga la redundancia. Como cronología para lo que fue el año 1968, el Philco Corp desarrolló el primer sistema de realidad virtual llamado HMD. Imagínense desde dónde viene trabajándose la realidad virtual desde hace muchos años. Para el año 55, Manetta y Blade desarrollaron un sistema, o más bien definieron la realidad virtual como un sistema de computación usado para crear un mundo artificial en el cual los usuarios tuvieran la impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos en él. Entonces, Manetta y Blade para el año 55 definieron la realidad virtual de una manera muy específica que aún se mantiene, aún tiene la realidad virtual esa esencia de esa definición como tal. Para el año 2003 se hace alusión a una realidad paradójicamente irreal, ya que se trata de la representación de una realidad generada íntegramente por un ordenador. Para el 2003, la realidad virtual evoluciona, pero para otras aplicaciones, tal vez no tanto terapéuticas, no se enfoca tanto en la evolución terapéutica, sino se enfoca en crear entornos irreales que puedan satisfacer necesidades, llamo yo, necesidades locas de los usuarios, ¿sí? Donde ellos se puedan sentir de manera placentera y generar ciertos estímulos. Imagínense ustedes estar aquí ahorita mismo en Panamá y colocarse unos visores 3D y transportarse directamente al paraíso donde más les guste ustedes estar. Pueden ser en Dubái, puede ser en cualquier tipo, cualquier país como tal o cualquier región a nivel mundial. Entonces, para el año 2003 evolucionó la realidad virtual hacia allá. Pero más adelante evolucionó un poco más a la parte médica. Para el año 56 se creó el primer sistema como tal llamado Sensorama. Este era imagínense que ustedes podían tener realidad virtual con este aparato enorme, poco estético, pero era lo que había para el año 56. También, esta es una de las imágenes del sistema HMD, que sus siglas significan Head Mounted Display. Básicamente eran unos lentes de realidad virtual que creaban o emulaban un entorno específico. El RV2 fue el primer sistema de realidad virtual distribuido comercialmente como tal. Los anteriores fueron solamente distribuidos a nivel de grandes compañías. No era una estrategia tan comercial como tal. Pero para el año 84 desarrollaron este tipo de visor de gafas 3D y tenía un costo aproximadamente entre $50,000 y $100,000. Me voy a quedar con otra definición de Ángel Puyol, donde me dice que la salud tiene una importancia moral especial, porque su limitación impide disfrutar de una igualdad efectiva de oportunidades y de la posibilidad de que las personas interactúen entre sí como iguales. Me gusta mucho esta definición de la salud del señor Ángel Puyol porque la salud tiene una importancia moral definitivamente, porque como dice él, la limitación de la misma va a influir en que todos disfrutemos de la misma manera las cosas que nos gustan. Vamos a tener restricciones a la participación y esto lo viven a diario las personas con algún tipo de discapacidad. A manera introductoria, la mayoría de los estudios, quiero que ustedes sepan, tienen como objetivo mejorar las actividades de vida diaria
la marcha y el equilibrio estático y dinámico. Cuando hablamos de realidad virtual y rehabilitación virtual, vamos a enfocarnos en mejorar estos tres tipos o estos rubros como tal. En cuanto al equilibrio estático, vamos a mejorar un poco lo que es la función motora de los miembros superiores y también la función motora de los miembros inferiores. Esta también se ve favorecida de manera indirecta para la rehabilitación de la marcha. Y como dijo Weiss en el 2006, la simulación de un entorno real generado por un ordenador en lo que a través de una interfaz hombre-máquina se va a permitir al usuario interactuar con ciertos elementos dentro de un escenario simulado. Lo importante que ustedes sepan es que la realidad virtual, usted como operario puede emular un entorno significativo que genere experiencias importantes para el paciente, que cree adhesión al tratamiento en el paciente. Entonces es importante que ustedes sepan lo que al paciente le gusta, lo que al paciente le apasiona para generar esa adhesión a los tratamientos. Importante también saber que la realidad virtual se utiliza en rehabilitación como tal para mejorar las capacidades funcionales de los usuarios o pacientes. Los campos de uso de la realidad virtual y la rehabilitación virtual no solamente se limitan a un entorno clínico o médico, sino también rompen fronteras yendo hacia la educación, hacia el ocio, a la industria, al deporte. En cuanto a educación, existen actualmente instituciones aquí en Panamá que a nivel educativo brindan rehabilitación virtual. También hay otros lugares donde tú puedes hacer ocio a través de realidad virtual con gafas. La industria busca también emular entornos de trabajo que les permitan a los trabajadores tener experiencias previas antes de desarrollar una labor bastante delicada. En el caso, por ejemplo, de la NASA, por ejemplo, hay simuladores que les brindan a los astronautas ciertas experiencias previas para que se vayan familiarizando con la labor que van a realizar. Y a nivel deportivo, para mejorar el performance de los atletas como tal. Las indicaciones de la rehabilitación virtual y de la realidad virtual son entre estas que están aquí y muchas otras. A nivel de terapia respiratoria, a nivel de UCI, a nivel de pacientes con osteoporosis. Ahorita ustedes me van a decir ahorita como, ¿esto por qué? Cuando los pacientes también presentan desórdenes cognitivos, pacientes con lesiones medulares, pacientes con ictus o eventos cerebrovasculares, pacientes con parálisis cerebral y enfermedad de Parkinson. A nivel de terapia respiratoria y cuidado intensivo, como les he comentado, existen sistemas de realidad virtual para emular lo que es entornos clínicos para realizar un procedimiento a que el profesional se vea sometido. Por ejemplo, la intubación de un paciente, también usted la puede simular a través de realidad virtual y puede entrenar al profesional previamente en ello. Cuando hablamos de pacientes en UCI, también se utiliza la realidad virtual como una medida para el tratamiento de los delirios en los pacientes que vienen recobrando su estado de conciencia. Y a nivel de la osteoporosis se utiliza la realidad virtual como, se utiliza de manera indirecta para tratar la osteoporosis porque ustedes saben que lo que necesita ese hueso osteoporótico es carga, ¿no? Entonces, tratamos de buscar un tipo de realidad virtual que le genere desplazamientos o traslados al paciente para que pueda tener una mejor carga de peso y aumentar la densidad de la masa ósea. Ángel Puyol también nos dijo que la salud es un bien en sí mismo como lo es la libertad. Algo de realidad virtual, quizás algunos de los que están aquí presentes ya conozcan este sistema llamado Nirvana. Y es uno de los ejemplos de los dispositivos con los que ustedes pueden realizar realidad virtual, ¿sí? Tener entrenamiento a través de realidad virtual. Más adelante les voy a comentar algunos de los dispositivos con los que ustedes pueden realizar rehabilitación virtual. En este caso, este es un paciente en el que vamos a hacer utilización de los 4 miembros, 4 extremidades como tal, buscar los desplazamientos de peso y los alcances. La coordinación oculomanual, que ustedes saben que es importante a la hora también de realizar
algún tipo de actividad de vida diaria. Estos son ejemplos también de entornos de realidad aumentada. Importante, imagínense estudiar de esta manera. Sería tal vez un poco más fácil estudiar de esta manera, tal vez un poco más significativo. En el ámbito escolar, imagínense los muchachos estudiando con este tipo de sistemas. Cuando hablamos de realidad virtual, también debemos tomar en cuenta el concepto de realidad aumentada, y es que ambas constituyen un conjunto de tecnologías importantes que son computarizadas, ¿sí? Que le ofrecen al usuario una interfaz bastante interactiva y en tiempo real, que es importante. En ambas el usuario puede navegar y participar activamente, modificándolas para su propio beneficio como tal o de acuerdo con sus acciones. Ángel Puyol también nos ha dicho que la salud es buena por sí misma porque su valor no depende de otras cosas externas, es decir, de lo que podemos conseguir con ella o de sus consecuencias. Importante que ustedes sepan que existen elementos básicos de los sistemas de realidad virtual, y algunos de los elementos básicos, por nombrarlos, van a ser la simulación, van a ser la interacción, que la interacción a su vez se divide en una interacción implícita y una interacción explícita. Cuando hablamos de interacción implícita, es que el sistema como tal va a captar la voluntad de acciones del paciente a través de gestos, movimientos naturales. Como punto número 2, es completamente intuitiva. Que ustedes sepan que la interfaz del programa que se está manejando debe ser intuitiva para una mejor experiencia del usuario. Y no requiere un aprendizaje previo, o sea que la curva de aprendizaje de este tipo de dispositivos para el paciente va a ser muy sencilla y muy corta. Cuando hablamos de interacción explícita, nos limitamos a entornos de configuración de iconos y ventanas. Esto está íntimamente relacionado, la interacción explícita está íntimamente relacionada, perdón, con lo que es la rehabilitación virtual. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de interacción de los sistemas de realidad virtual? Fácil, con dispositivos periféricos de entrada o sensores que registran y capturan los movimientos de la persona en tiempo real. En esta foto, en esta imagen, ustedes pueden ver un sensor. Estos son los sensores o tipos de sensores que captan los movimientos o gestos del paciente y transmiten la información al sistema. O sea, este va a ser, por decirlo así, el satélite que va a captar la información y la va a llevar hacia el sistema para que interactúe. ¿Cuáles son los sensores comúnmente utilizados? Pues dentro de los sensores comúnmente utilizados para la rehabilitación virtual existen los sistemas infrarrojos de capturas de movimiento, existen los guantes como tal, existen los dispositivos de electromiografía de superficie, que en este caso van a ser dispositivos que van a medir la actividad muscular a nivel superficial. Vamos a utilizar también las gafas o la realidad virtual inmersiva a través de gafas, y también otros dispositivos son los acelerómetros. Los acelerómetros vienen siendo dispositivos que buscan medir el desplazamiento de los usuarios como tal. Ahora, dentro de la interacción,
ustedes deben saber que esta misma interacción está determinada por el número de acciones que permitan al paciente desempeñar al sistema y al sistema dar respuesta a dichos estímulos. O sea, está íntimamente relacionada la interacción con cuántas acciones realiza el paciente y cuántas reacciones a cuántas reacciones el sistema pueda reaccionar. Otro de los componentes básicos de la realidad virtual es la inmersión. Es importante que ustedes sepan que el paciente debe estar, cuando hablamos de realidad virtual inmersiva, debemos crear un entorno en el que el paciente pueda desempeñarse, ¿sí? En esta diapositiva quiero definir un poco lo que es el tema inmersión, y es que es la capacidad del sistema de realidad virtual de aislar al paciente del mundo real, de modo que perciba únicamente los estímulos del mundo virtual. O sea, yo en este momento que estoy aplicando realidad virtual, yo voy a controlar todas las variables de mi paciente o usuario para tener un objetivo específico. Frey y Nayot en el 2015 definieron que la inmersión es lograda hasta ahora con los sistemas de realidad virtual y se restringe solo a la inmersión espacial, es decir, la percepción de estar físicamente presente en un mundo virtual. Para el año 2016, Viñas y Diz definieron que es el grado de percepción por parte del usuario de encontrarse físicamente en el mundo virtual en lugar de un mundo real. ¿Cuáles son las clasificaciones en base a sistemas dirigidos? Bueno, ustedes depende del sistema que utilicen, puede ser un sistema de visualización, puede ser un sistema de audio, pueden ser dispositivos ápticos o de agarre o percepción táctil, y puede ser sistemas sinestésicos. En este caso, los dispositivos de visualización pueden ser cascos, gafas, pantallas de proyección, perdón. En cuanto a audio, ustedes saben que son los audífonos o altavoces. En cuanto a dispositivos ápticos de percepción táctil, hay guantes de vibración, neumáticos con cámaras de aire y exoesqueletos manuales. Y a nivel sinestésico existen sensores inerciales y sensores de electromiografía de superficie. Existen dos variables importantes que estarán determinadas en base a la interfaz de los sistemas de realidad virtual, y son la inmersión y la interacción. Y ustedes pueden pensar como tal, sin temor a equivocarse, que cuanto más sistemas sensoriales sean estimulados a través de la realidad virtual, mayor será el grado de inmersión del usuario. Voy a colocar otra frase del doctor Ángel Puyol, que nos dice que la autorresponsabilidad tiene un papel en la política sanitaria, porque contribuye a mejorar el cuidado de las personas se deben a sí mismas. Gran parte de la población hoy en día le echa la culpa o le tira la culpa del estado de la salud en general de la población al gobierno. Si bien es cierto, el gobierno tiene un porcentaje de culpa en esto, pero no es mayor a la culpa de la persona que está padeciendo una afectación en su salud, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan destacar que la autorresponsabilidad es una parte fundamental en el mantenimiento de la salud. Cuando hablamos de realidad virtual en entornos educativos, nos vamos a distintas definiciones que dieron en este caso algunos autores. Y es que los medios de enseñanza convencionales están siendo complementados con mayor frecuencia por sistemas de realidad virtual 3D, dado su potencial didáctico. Es mucho más fácil aprender cuando tienes experiencias significativas, ¿sí? Y esto es importante saberlo. Cuando hablamos de la definición que nos dio Flores, es que la interacción es utilizada en los sistemas de realidad virtual 3D, permite superar obstáculos didácticos presentes en temas que encierran por su naturaleza situaciones de peligro o riesgo potencial para los estudiantes. Por ejemplo, no todos los profesores que tuvimos alguna vez en nuestras vidas, hasta el punto en que nos encontramos actualmente, tenían estrategias didácticas importantes, ¿no? Esto ponía en riesgo como tal
el potencial de aprendizaje de un estudiante. Entonces, ustedes pueden controlar a través de sistemas de realidad virtual, pueden controlar lo que quieren que el estudiante en este caso aprenda, y también se pueden controlar ciertas variables que no pongan en riesgo el aprendizaje del estudiante. Frey y Nayot para el 2015 definieron que los principios básicos de la realidad virtual ofrecen un potencial muy alto en la educación al hacer aprendizaje más motivador y atractivo. Como les he comentado, ustedes se van a aprender algo que en realidad les interese y que les genere una experiencia significativa como tal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de realidad virtual? Los tipos de realidad virtual, existe la inmersiva, que es también conocida como realidad virtual en primera persona, donde todo se limita a integrarse en un mundo virtual como tal, y la misma requiere dispositivos periféricos como cascos, gafas y guantes. La realidad virtual inmersiva siempre busca que el usuario pierda contacto con la realidad al percibir de manera exclusiva los estímulos del mundo virtual. Esto lo dijo Spring en el año 2008. Cuando hablamos de realidad virtual semi-inmersiva o de proyección, es que es utilizada en mesas estereoscópicas y caves, o sea, son estructuras que envuelven al paciente por completo, no solamente en una imagen y una pantalla, sino que también emulan todo el entorno que el personal rehabilitador quiera emular como tal. También son utilizadas para la rehabilitación en trastornos musculoesqueléticos y de origen central. Hay mucha más evidencia de la utilización de la realidad virtual en pacientes con afecciones de origen central. Cuando hablamos de realidad inmersiva, semi-inmersiva de proyección, uno de los ejemplos que podemos utilizar es el Nirvana. Ahora, esto es realidad virtual, pero no es rehabilitación virtual. Más adelante les voy a enseñar un dispositivo con el que ustedes pueden realizar rehabilitación virtual. Este es otro de los ejemplos de realidad virtual semi-inmersiva a nivel de proyección. Aquí se busca generar un ejemplo de lo que significativamente funciona para el paciente. El paciente piensa que esto es un Nintendo y son pocos los días que transcurren y se ve la mejoría del usuario. En la primera imagen el usuario está con ayuda, en la segunda imagen ya el usuario no está con ayuda, es un poco más independiente, y eso es lo que busca la realidad virtual, mejorar un poco el tema calidad de vida y mayor funcionalidad del usuario. Estos son otros ejemplos de realidad semi-inmersiva de proyección. Cuando hablamos también, otro de los tipos de realidad virtual es cuando hablamos también de realidad semi-inmersiva de segunda persona, y es que el paciente utiliza un mando o una pantalla sin perder el contacto con el mundo real, ¿sí? Puede ser generada por sistemas de captura de movimiento o representación virtual denominadas avatar o identidad virtual. Es que me voy a detener un momento. Cuando tenemos realidad virtual a través de avatars, es importante que ustedes puedan saber que los avatars muchas veces tienen errores de latencia. Cuando hablamos de errores de latencia, es que el usuario reacciona y 2 o 3 segundos después el avatar reacciona. Entonces esto puede traer cierta confusión, pero esto está íntimamente relacionado con la capacidad que tenga el sistema o interfaz que ustedes estén utilizando. Cuando hablamos de realidad virtual no inmersiva, hablamos de lo que es la computadora, la realización a través de un ordenador, como lo es este sistema como tal, donde el paciente visualiza la realidad virtual en 3D con un monitor o interactúa con ella a través de un dispositivo manual. O sea, ustedes pueden tocar, cuando hablamos de realidad virtual no inmersiva, ustedes pueden tocar la pantalla, interactuar con ella, o definitivamente se limitan a un mouse.
Muy utilizado este tipo de rehabilitación en rehabilitación neuropsicológica para poder entrenar las capacidades cognitivas del paciente, mejorar las funciones ejecutivas, mejorar el procesamiento visoespacial, mejorar el tema de memoria y el tema lenguaje. Este es uno de los dispositivos que les comenté con los cuales ustedes pueden hacer rehabilitación virtual. Y es el REACOM, es un software bastante interesante que cuando gusten podemos hacer una demo. Aprovecho el espacio para hacer un comercial. Con mucho gusto, cuando gusten, valga redundancia, podemos hacer una demo de este dispositivo. ¿Qué es el REACOM? Es un sistema de neurorehabilitación cognitiva asistido por un ordenador. Es un software que es muy sencillo y flexible para lo que son los usuarios. Posee características interesantes como 29 módulos de entrenamiento, 40 niveles de dificultad y módulos de screening. Ustedes con este sistema no tienen que ir a la casa del paciente a hacer absolutamente nada. Ustedes pueden evaluar al paciente de manera presencial y posteriormente enviar los entrenamientos a su casa. Y este es el concepto de rehabilitación virtual o telerehabilitación. Al final, los módulos de screening van a medir el tiempo de reacción del paciente, van a medir el grado del déficit y van a medir el tipo de ejercicio que se adecue a las necesidades del usuario. Todo este tipo de sistemas busca como tal entrenar déficits específicos o tratar, perdón, déficits específicos, como lo son los déficits en el tiempo de reacción, el tema concentración, el tema atención, déficits visuales y motores, el pensamiento lógico lo podemos estimular, también el tema de la planificación, el tema de la memoria y las funciones ejecutivas. Es importante que ustedes sepan que pueden entrenar y tratar todas estas condiciones con el REACOM a través de rehabilitación virtual. Las características principales del REACOM es que tiene pocas contraindicaciones o relativamente no hay contraindicaciones, es no invasivo, no posee efectos secundarios. Ustedes se van a poder medir en base a estadísticas, informes completos y personalizables. También vamos a adaptarnos automáticamente la dificultad y nos vamos a basar en el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es importante que ustedes lo destaquen porque está íntimamente relacionado con cuánta cantidad sea el aprendizaje del paciente. Permite modificar imágenes, tiempo de entrenamiento y reacción y tipo de estímulo y feedback. ¿Cuál es la neurofisiología de la realidad virtual, según Orihuela y Espina en el año 2013? Y es que la corteza prefrontal y la actividad cerebelosa son las fuerzas que impulsan como tal la recuperación asociada con la terapia con gestos. La relación entre los cambios conductuales y cerebrales sugiere que las personas con discapacidad más fuerte se benefician más de este paradigma. O sea, cuando el paciente tiene una discapacidad bastante, por decirlo así, bastante fuerte como tal, este tipo de paciente es el que se va a ver beneficiado de la terapia de gestos y repetición como tal, a través de la plasticidad neuronal como tal. La realidad virtual y el aprendizaje motor, tenemos muchas cosas que decir en base a esto. Y es que es necesario que la información propioceptiva áptica esté sincronizada en tiempo y espacio con el feedback visual. Importante que esto se dé, por ejemplo, cuando ustedes están en realidad virtual, que tienen gafas y están haciendo terapia con las manos o miembros superiores, es importante que la coordinación del gesto motor del paciente esté íntimamente relacionada con el feedback visual que tiene el paciente, ¿sí? Es posible trabajar los ajustes posturales anticipatorios en entornos virtuales a través de la activación de los reflejos optocinéticos y oculovestibular mediante la manipulación del flujo visual. También algunos estudios nos indican que la realidad virtual semi-inmersiva parece activar bilateralmente la corteza cerebral prefrontal, lo cual está en lo cual está muy implicado la asignación de recursos atencionales para el control de movimiento de manera concreta en tareas relacionadas con el control postural y el mantenimiento del equilibrio. El doble aprendizaje por neuronas de espejo también se ve estimulado a través de realidad virtual, y es que se descargan tanto como los individuos realizan ese acto motor dado,
como cuando observan que otros realizan el mismo acto motor. El sistema espejo humano está involucrado en la comprensión de las acciones de los demás y sus intenciones detrás de ellos, y subyace a los mecanismos de aprendizaje observacional. O sea, usted puede aprender viendo y usted también puede aprender haciendo. La activación de la corteza premotora, motora suplementaria y corteza parietal lo aseguran. Se han hecho estudios de resonancia magnética funcional en pacientes o usuarios que están realizando un entrenamiento a través de realidad virtual, y la gran mayoría de las áreas de la corteza cerebral se encuentran activadas. Los sistemas de realidad virtual también promueven la metacognición, y la metacognición es aquella planificación de estrategias en base a las propias capacidades, y el modelado, que comprende el aprendizaje por visualización del acto motor. ¿Cuáles son los beneficios de la rehabilitación virtual y la realidad virtual? Es que la motivación está íntimamente relacionada con la capacidad que tienen los sistemas para activar las vías dopaminérgicas. Y ustedes saben que las vías dopaminérgicas, las vías mesolímbicas, tienen una gran repercusión en lo que son la consolidación de los aprendizajes como tal. Despertar la proactividad y la motivación de los pacientes es importante para que el gesto motor aprendido se mantenga, ¿sí? Lo que tiene mucho valor de aprendizaje para el usuario es lo que en realidad él ha aprendido en este caso. Planificar los tratamientos de rehabilitación es importante. Ustedes se pueden lograr comunicar eficazmente con el paciente a través de tipo de herramientas de telesalud. Y el feedback es importante, que ustedes sepan que posibilita el monitoreo constante del rendimiento y su respectivo ajuste acorde al avance del paciente. Si ustedes no tienen, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la manera de ustedes actualmente de medir que un paciente en realidad está avanzando? Hay muchos ítems, pero les voy a dejar esa pregunta ahí para que alguna de ustedes que está presente me puedan responder. Las limitaciones de los sistemas de realidad virtual y rehabilitación virtual pueden ser una mala calidad gráfica, una inadecuada velocidad de procesamiento, apertura excesiva del ángulo de visión, o sea que el paciente no se encuentre alineado posturalmente con el sistema, fallos de latencia, como he comentado anteriormente, y el feedback háptico poco sensible. Nota, importante que ustedes sepan que todas estas limitaciones están íntimamente relacionadas con problemas computacionales. No son problemas que genera el paciente o que se generan a través de la interacción del paciente con el sistema. Parte de la evidencia científica, hay bastante realidad virtual como medicina del futuro. Ustedes saben que ahora en la pandemia ha aumentado mucho el tema de telesalud, telerehabilitación, pero la realidad virtual no es un secreto que es utilizada en muchos entornos a nivel rehabilitador. Aquí les dejo algunos estudios que incluso pueden llegar a buscar a través de un link. Si los requieren, ustedes solamente me avisan y yo les comparto el link a través de las chicas de Acrópolis. Uno de estos artículos es que el empleo del sistema de realidad virtual como método de propiocepción en parálisis cerebral, rehabilitación de ictus mediante realidad virtual, sistema de inmersión de realidad virtual para personas con autismo, realidad virtual con fines terapéuticos en pacientes con ictus, una revisión sistemática. Las decisiones clínicas deben ser tomadas por el terapeuta o profesional en rehabilitación y cuando sea apropiado, planeadas y ejecutadas sobre el robot. Esta diapositiva nos dice y nos concluye que ninguno de estos sistemas va a reemplazar en ningún momento su trabajo como profesional, como terapeuta, como especialista en rehabilitación. ¿Sí? Ustedes con su conocimiento, ustedes con su experiencia y con su práctica y habilidad son los que manejan el robot o son los que manejan la plataforma o el interfaz o la computadora. ¿Sí? Ya para ir cerrando,
el señor Ángel Puyol nos dice que la salud pública debería centrarse en invertir sus recursos limitados en proteger a las personas de los riesgos involuntarios, como las enfermedades infecciosas que afectan a la población, sin que sus miembros puedan defenderse eficazmente por sí mismos, y no debería ocuparse de los riesgos voluntarios. Esta es una definición bastante castigadora porque él se pone de parte tal vez de la salud pública, y la salud pública es manejada de manera gubernamental. Ellos dicen que el presupuesto de las naciones o de los países deberían ser invertidos en tratar de controlar o minimizar los riesgos que afecten la salud de las personas de manera involuntaria, y no invertir tantos recursos en prevenir temas como la hipertensión, tratar el tema de las comorbilidades, tratar el tema del azúcar, tratar el tema del sedentarismo. O sea, no se debe invertir tanto recurso en ello porque es parte de la autorresponsabilidad o autogestión de cada quien. Y con esta última diapositiva hemos concluido. Stop share. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por todo este aporte fundamental a este tema Gracias a primordial. ustedes. Gracias por compartir con nosotros y gracias a todos nuestros oyentes y participantes. Vamos a entrar en la sección de preguntas y respuestas. Si alguno de nuestros participantes tiene alguna consulta o duda para el licenciado o alguna inquietud, o de pronto ampliar un poco más esta referencia que nos dio el licenciado, pues vamos a tomarnos unos minutitos para esperar esas preguntas y consultas. Así que los invito a que pues aprovechemos al licenciado y podemos hacerle las preguntas correspondientes. Yo creo que les había hecho una consulta a los presentes. No sé si alguno me puede dar la respuesta o Claro compartir que su sí. experiencia. Recuerden que en el chat pueden escribirnos para transmitirle todo al licenciado, así que vamos a guardar algunos minutitos. No sé si puedes volver a hacer la pregunta de pronto a todos nuestros oyentes. Sí, para que nos puedan responder. Vale, ¿cuál sería como la herramienta que utilizan ustedes actualmente como profesional rehabilitador para medirse que van por el camino óptimo y no se están como desviando como tal? Esa sería la pregunta. Les voy a dejar en el chat el link de un estudio bastante interesante que habla de rehabilitación virtual, pros y contras. Excelente. Excelente. Todo tiene pros y contras. Así mismo es. Exacto. Acá tenemos a la licenciada Tatiana Cedeño, en la cual nos dice escalas. Escalas, sí, súper. Es lo que usamos, dice. A veces las escalas, si bien es cierto, están todas, o la gran mayoría se encuentran validadas, pero tienen un nivel de sesgo, ¿sí? Y a nivel ese nivel de sesgo está siendo muy poco medido. Entonces, yo soy de los que apoya que nos podamos medir un poco más con la tecnología que tenemos actualmente disponible, ¿no? Yo sé que las escalas van a seguir existiendo, pero es importante que podamos ir implementando el tema tecnología con escalas, porque incluso hay muchas escalas que están hechas para usuarios o pacientes en otras latitudes y no en nuestras propias, y no en nuestro propio contexto como tal, ¿no? Entonces, pero igual, muchas gracias, licenciada Tatiana, por haber participado. Bueno, licenciado, acá tenemos una pregunta en la cual dice, por medio de las reevaluaciones. Saludos, Okay. excelente. Igual, es un buen feedback. Ahora, ¿cuándo realizamos las
las reevaluaciones, cada qué tiempo sería óptimo. ¿Cómo sé yo como terapeuta cuándo reevaluar o cuándo replantearme el objetivo? Entonces, gracias Mileshka por haber participado. Claro que sí. Bueno, estamos ya por terminar. Si tienen alguna Creo duda que o consulta, Marisela López tiene la mano levantada. vamos a ver. Así. Licenciada Marisela, ¿nos puede comentar por el chat la consulta o duda que tiene? Por favor y gracias. No, parece que tiene la mano como levantada, pero no. Bueno, agradecerles siempre el espacio que nos regalan a nosotros, en este caso a mí como empresa, como Infinity Medical, Acrópolis Capacitaciones, Claro que sí. por el espacio que Nos nos honra brindan. con su presencia. Muchísimas gracias por el tiempo, Gracias a por el ustedes. aprendizaje. De verdad que sí. Es un tiempo valioso para nosotros y para todos los oyentes y bueno, es un privilegio tenerlo aquí, pues enriqueciendo nuestros conocimientos y siempre teniendo una capacitación continua, que es lo que queremos. Eso es importante. Se me Así cuidan mismo. todos. Muchas gracias entonces por su tiempo y que tengan una excelente tarde. Feliz tarde para todos y bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias por participar.